Hola, muy buenas tardes. Yo soy Luis Javier López Romero, estudiante de arquitectura del séptimo cuatrimestre del UPOBEM, en donde les voy a hablar en este video acerca del segundo parcial de lo que se vio de la materia análisis de costos en construcción. Vamos a comenzar con el tema 3, que vendría siendo los volúmenes de la obra que esta va a presentar. Los volúmenes de la obra vendrían siendo los conceptos generales y las unidades de medidas con las cuales se va a trabajar, ¿no? Los conceptos generales vendrían siendo mm, cuáles son los trabajos a realizar. Un ejemplo claro sería pues, la colocación de un muro, cómo este va a entrar en el concepto y cuál es el factor con el que se va a medir, ya que sabemos que para una tira de blog, pues esta no se va a medir por línea, ya que igual va a tener un alto. Entonces, la recomendación para esa unidad de medida vendría siendo el metro cuadrado. Otro ejemplo de la unidad de medida más que nada va a depender de acuerdo al trabajo con el cual se va a estar realizando. Por ejemplo, la colocación de una taza de un baño, por lo general se cobra como pieza. Eh, el acero se cobra como kilogramo, la, la excavación se cobra por metro cúbico, la cadena de desplante que tenemos, esta se va a cobrar por metro lineal porque ya se conocen las especificaciones de la concepción, cuál va a ser el ancho, alto, entonces lo que vamos a determinar va a ser qué tanto de dimensionamiento va a tener esto. Esto solamente por mencionar algunos ejemplos. Eh, los siguientes subtemas vendrían siendo las partes del proceso constructivo que va a tener la obra, pasando por los preliminares, cimentación, albañilería, estructura, instalaciones, carpintería, herrería, aluminería, vidrios, acabados, jardineras e instalaciones especiales. Para no hacer mucho énfasis en todos estos temas, voy a hablar de una manera muy general, tocando todos de una manera pues muy puntual, ¿no? En los preliminares vendrían siendo las primeras partes que van a componer el proyecto, por ejemplo, la medición del terreno, la ubicación del mismo, la limpieza, la excavación y todo lo que conlleve a los primeros pasos. La cimentación va a ser por medio de acuerdo a un análisis del terreno, cómo, cómo vamos a utilizar mm, una, una distribución de las cargas de una manera muy resistente. Por ejemplo, si el terreno es muy duro, como acá en la península de Yucatán, que hay laja a 10 centímetros por debajo, pues se recomienda una cimentación superficial. Sin embargo, si el terreno es demasiado blando y presenta hundimiento, pues el tipo de cimentación ya debe ser más profundo, como pilotes de cimentación, entre otras. La albañilería pues vendría siendo los trabajos que tengan, por ejemplo, como repello de bloque, colocación de muros, de bloque en bloque, entre otros. La estructura pues ya vendría siendo los apoyos verticales, horizontales, como viga, vigueta, bovedilla. Eh, la, las instalaciones, aquí tenemos las dos principales que son hidráulicas y sanitarias, pero igual tenemos las eléctricas, las instalaciones de gas y las instalaciones especiales, como son las de aire acondicionados, entre otras. La carpintería que va a tener nuestro proyecto vendría siendo la parte de que si vamos a trabajar con la madera por parte de las ventanas, de las puertas, entre otros aspectos. La herrería pues vendría representando los fierros que vamos a tener. Por ejemplo, mmm, para los castillos, las zapatas, pues van a llevar un armado de varillas, de alambre y
con esto es lo que vamos a poder trabajar. Sin embargo, igual nuestro proyecto puede tener acabados de metal. Por ejemplo, la parte de las rejas que generalmente acá en México se usa como que es especie de tipo obra de arte de las rejas, que son de metal y ya los diseños pueden variar. Este, la, la, la aluminería que va de la mano, como los marcos de la ventana, si en dado caso de que no se use la madera. Los vidrios vendría siendo la parte de las cancelerías, igual por parte de las ventanas o de las puertas, en la parte del techo que podemos crear luces con un diseño muy extravagante, que esto quiero la verdad. Y los acabados vendrían siendo los detalles finales que vendría presentando la obra. Por ejemplo, la colocación de mosaicos en los pisos, falso plafón en la parte de arriba, el repello, como queremos el repello, si el repello será de un acabado liso, de un acabado texturizado, entre otros. Igual se puede a la colocación de las piedras. La jardinería pues vendría siendo la parte vegetal del proyecto con el que se va a contar, y las instalaciones especiales que van de la mano con las instalaciones. Todo lo que acabo de mencionar esto viene del tema 3 de volúmenes de obra. Y con respecto a lo que estamos viendo de análisis de costos, cada uno de ellos, en cada trabajo que se va a presentar en cada uno de estos, va a ser como un concepto. Bueno, de hecho lo es un concepto, y se va a dividir en pasos en cómo se va a realizar el trabajo. El número uno es tener en cuenta el concepto. El número dos sería determinar la unidad de medida con la que se va a trabajar. De ahí cuantificar lo que se vaya a utilizar, por ejemplo, el concreto, que vendría siendo grava, cemento, arena y agua. Y si lo queremos reforzado con acero, la cimbra, eh, el acero igual que vamos a utilizar. Entonces, cuantificamos cuánto nos vamos a gastar, de ahí la mano de obra para hacer nuestra cuadrilla con los oficiales, tanto albañil con sus ayudantes, el tierrero con su ayudante, que va a ser el encargado de cortar los tramos de acero que vamos a utilizar, el carpintero que va a ser el encargado de cortar las dimensiones precisas para la cimbra, y de ahí sacar los precios directos. Los precios directos van, eso lo voy a explicar más adelante en el siguiente tema, que vendría siendo el tema 4, que vendría costos y tiempos. Pero solo para dar un resumen del tema 3, seguimos. De ahí, de los precios directos se le saca un dicho porcentaje para el indirecto, que más adelante lo voy a explicar, o viendo el temario lo voy a explicar una vez. El costo indirecto es un factor del precio directo, que se va a utilizar para pagar los movimientos de operación y de los que no se ven en la obra. Por ejemplo, la comida de los ayudantes, los tiempos, el pasaje, entre otros aspectos. Y ya con este porcentaje se le saca la utilidad de la persona con la que va a trabajar y tenemos listo el trabajo. Ok, en el tema 4 vienen los costos y tiempos. Aquí hay dos factores. El costo es dinero y el tiempo igual es dinero. Así que con lo que se va a estar trabajando acá viene siendo una representación de una manera muy aprovechada en cuanto al trabajo que vayamos a realizar. Los conceptos generales, como lo decía en el tema 3, es tener determinado cuál es el trabajo en específico con el que se va a trabajar y se va a ejecutar, tener su unidad de medida, tener la precisión de cuánto se requiere para ese trabajo, checar los movimientos de los trabajadores y por ende cuánto nos va a llevar realizar ese trabajo. El costo y el tiempo en la construcción.
Al igual que el dinero, el tiempo se tiene que optimizar y aprovechar. El tiempo de la construcción generalmente suele ser tardío debido a que la mayoría de las construcciones en concreto requiere un curado en específico. ¿A qué voy con esto? Si se coloca una placa de concreto o una columna de concreto reforzada y se espera que tenga una resistencia para que este elemento tenga su resistencia esperada, mínimo se necesitan 7 días. Durante esos 7 días se tiene que estar curando echándole agua periódicamente todos los días durante determinadas veces. Esto nos consume tiempo. Entonces, lo que se requiere aquí es de igual forma optimizar todo el tiempo que se requiera. Por ejemplo, tal día se va a sembrar, pero tal día igual se aprovecha para construir, por ejemplo, una viga, ¿no? Y van alternando los trabajos de una manera que, por hablar de una sola semana, queden todos los trabajos armónicamente perfeccionados y unidos, y no se puede, y evitar que se desaproveche demasiado el tiempo. Digo desaproveche porque no todos los trabajos son perfectos y no podemos alcanzar el 100%, pero sí un porcentaje es, acercado al del 90 o del 95%. Pero entre mejor optimización tengamos del tiempo, un mejor rendimiento vamos a tener. Los precios unitarios, que vendrían siendo parte muy importante acerca de los costos. La utilidad es el porcentaje de la persona que va a ganar por todo esto. La utilidad se saca del precio directo y del precio indirecto. Juntamos el total, lo sumamos, nos va a dar el precio total, y de ahí, de acuerdo al mercado, si hay competencia o no, podemos cobrar. El porcentaje que les voy a decir viene de la Escuela Mexicana de la Construcción, que es recomendable de un 8 a un 12%. Sin embargo, este margen puede variar dependiendo de la zona o del lugar donde se esté trabajando. Los costos indirectos, como bien explicaba anteriormente, vendría siendo los costos de operación y de los que no se ven en la obra. O sea, por ejemplo, si yo soy una persona yo soy un maestro albañil que estoy trabajando, pero como persona igual tengo necesidades, tengo que comer, y si no como, no puedo realizar el trabajo. Entonces, esa es una parte, un ejemplo de un costo directo. El factor de sobrecosto vendría siendo el porcentaje del sobrecosto total aplicado hacia los gastos directos. El costo directo pues vendría siendo la suma de la cuantificación de los materiales, de las plantillas de las cuadrillas para donde trabajo, y del porcentaje de desgaste de cada uno de estos. Igual acerca de la cuantificación de los materiales y del equipo ligero, y al final vamos a tener los precios directos. La cuantificación de la obra pues vendría siendo elaborar como que un precio total y requerido mínimo acerca de todos los conceptos de los trabajos que se van a realizar, y estimar un precio para llevar a cabo y ejecutar la obra. El precio de los materiales pues vendría siendo cuánto cuesta un martillo, y con este clava los clavos en la madera, cuánto cuesta una pala, cómo se va a considerar el factor de desperdicio de los mismos, ya que para tener garantizado su trabajo. El precio de la mano de obra de base se pone acerca de un oficial, ya sea albañil, fierrero
o carpintero. Digo estos son los más destacables, ya que el albañil va a hacer los trabajos de albañilería, el fierrero va a ser el encargado de cortar el acero y el carpintero va a ser el encargado de cortar las maderas que estas van a servir para la siembra del trabajo. A base de estos, el oficial es el que recibe una mayor paga, los ayudantes o principiantes de los mismos van a recibir una menor paga. Y con ello se arma la cuadrilla de trabajadores y se, le, se les paga, ¿no? Aprovechando de este subtema, el precio de los materiales, el factor con el que vamos a considerar el factor de desgaste va a ser del precio de la mano de obra. El factor de salario real es el precio real del trabajo de una persona de una empresa acerca del concepto que se va a realizar. Los rendimientos van a depender demasiado de qué tan bueno y experimentados sean los trabajadores. Un ejemplo, si un albañil tiene la capacidad y el rendimiento de repellar 8 metros cuadrados por jornada, eso nos quiere dar a entender que por cada hora se avienta un metro cuadrado de repello. Entonces, si queremos repellar 4 metros, si nuestro muro solamente mide 4 metros cuadrados, solamente lo vamos a utilizar media jornada y de ahí pasamos a cuantificar su precio. Pero esto nos apoyamos de acuerdo al rendimiento que tenga esta persona, porque puede que haya otra persona que tenga un rendimiento mucho peor y nos salga más caro a la hora de hacer la contratación, o de manera contraria puede que otra persona tenga un mayor rendimiento y por ende nos salga más barato. Las cuadrillas pues va de la mano con el precio de la mano de obra, ya que la cuadrilla pues se integra de los oficiales, de los trabajadores oficiales más sus ayudantes, y con ello se va a sacar el precio con el que se va a trabajar. Por ejemplo, si un oficial albañil gana 300 y cuenta con dos ayudantes, cada uno gana 100 pesos, la cuadrilla nos va a dar que el trabajo de albañilería nos va a costar 500 pesos, pero esa cuadrilla tiene tal rendimiento que no vamos a utilizarlo todo, o puede que lo utilizamos 2 o 3 veces de acuerdo a las necesidades del proyecto. Y los análisis de costos vendría siendo el análisis de cada una de las actividades que presentemos durante la obra. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos.